Hola, ¿qué tal? Soy Román Zúñiga Macías y voy a presentar una metodología para la creación de particiones geográficas que ayuden en el estudio de brotes locales. En general, cuando estudiamos una epidemia, estamos acostumbrados a ver modelos compartimentales basados en ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ese tipo de modelos tienen una hipótesis bastante fuerte y un tanto alejada de la realidad, que es la de suponer que todos los individuos son iguales entre sí y más aún que son iguales todo el tiempo. Pero en gráficas como estas podemos observar que eso no es verdad, que de hecho difiere mucho de la realidad. Por ejemplo, aquí vemos el número de casos confirmados por grupo etario y por sexo, y vemos que es bastante diferida la epidemia o el número de casos registrados dependiendo del grupo poblacional. Y por otro lado, también dependiendo de la región geográfica, vemos que el número de casos registrados en México varía mucho, puesto que dependiendo de factores socioeconómicos, de conectividad geográfica o de movilidad poblacional, el alcance y la velocidad de la epidemia es bastante distinto. A menor escala, el número de de casos registrados por municipios, también se presenta esta fenomenología, observando que, por ejemplo, en la zona centro o la zona metropolitana de Guadalajara, el número de casos registrados en Jalisco es bastante alto, mientras que en la zona norte o la zona periferia de la región Valles, el número de casos registrados es poco, es bastante menor que comparado con municipios que sí son eh, brotes o escenarios de brotes locales, como lo son Puerto Vallarta o Autlán de Navarro o Ciudad Guzmán. Y para poder introducir nuestra metodología, recurriremos a las comunidades en un grafo. Eh, pero, ¿qué son las comunidades en un grafo? Eh, Pues dado un grafo que representa un sistema real, por ejemplo, la distribución de los individuos de una especie a lo largo de una región geográfica, o que modele las interacciones de las personas dentro de sus círculos sociales, vemos que van a existir grupos de nodos que están profusamente conectados entre sí o que presentan una alta cantidad de aristas entre sí, pero que presentan eh, escasas conexiones entre nodos o individuos de diferentes grupos. A esto le vamos a llamar estructura de comunidades, y también se puede extender para el caso de grafos ponderados, es decir, cuando tenemos pesos en las aristas, en el que se va a mostrar que las ponderaciones o los pesos de las aristas de, de nodos que pertenecen a la misma comunidad son bastante altos, mientras que son débiles cuando dichos pesos corresponden a aristas entre nodos de diferentes comunidades. Y bueno, para poder identificar comunidades en un grafo necesitamos una métrica que nos diga qué tan buena es una partición dentro de un grafo. Para ello es que definiremos la modalidad denotada con la letra Q, y esta G sub P es una partición específica de nuestro grafo, está dada por esta expresión, donde la delta es la delta de Kronecker, el KI es el grado ponderado de nuestro nodo sub I, el WIJ es el peso de correspondiente a los nodos e IJ, donde claramente va a ser cero si dichos nodos no están conectados entre sí, y este M gordo es el total de pesos de nuestro grafo. Y basándonos en estos valores entre corchetes, podemos definir lo que es la matriz de modularidad, de forma que nuestro valor de modularidad BIJ va a ser igual a este valor entre corchetes, y con base en ello podemos construir una matriz como la que se muestra aquí. Eh, Claramente, basándonos en este grafo, podemos observar una partición natural en tres comunidades, y vemos que nuestra matriz de modularidad es capaz de captar cuáles serían los grupos o o las mejores agrupaciones de nuestro grafo, eh, presentando valores altos o valores significativos entre nodos que pertenecen a la misma comunidad y que por lo tanto también comparten vecinos, y que también no poseen aristas con comunidades de otros vecinos, o únicamente una arista con nodos que pertenecen a otras comunidades. Y de esta manera es como se capta también cierta similaridad local entre los nodos a través de la matriz de modularidad.
Y bueno, para nuestro caso, para poder detectar las comunidades infecciosas en Jalisco, vamos a construir un grafo ponderado asignando un nodo a cada uno de los municipios y conectándolo mediante aristas con aquellos municipios con los que colinda geográficamente. Y para poder asignar el peso a cada una de las aristas, vamos a efectuar la suma de los casos reportados de los dos municipios que conectan. Y para poder llevar a cabo nuestra partición y en comunidades del grafo que acabamos de proponer, vamos a utilizar el algoritmo de Newman, que lo que hace es tomar el eigenvector líder de la matriz de modalidad de un grafo no direccionado y con base en el signo de las componentes de dicho eigenvector líder, es como divide una comunidad en dos subcomunidades en caso de que esto sea viable. Y para poder observar si esto es viable, se basa en cuál es el eigenvalor líder. Si el eigenvalor líder sigue siendo positivo, entonces es viable seguir dividiendo dicha comunidad en dos. Y a partir de dicho algoritmo, es que nosotros proponemos generalizarlo para el caso de grafos ponderados con la función de modalidad expuesta anteriormente para grafos ponderados no direccionados, puesto que sigue cumpliendo con las hipótesis requeridas por el algoritmo, que es que la matriz de modalidad sea simétrica y que la suma de cada fila y columna sea igual a cero. Aplicando el algoritmo de Newman para grafos ponderados, eh, tomando el número de casos reportados durante el periodo de enero de 2021, eh, vemos esta partición en 10 comunidades, donde observamos una partición bastante coherente que sí logra capturar aquellos brotes locales o aquellos grupos de municipios que interactúan más entre ellos o que también poseen, en este caso de la región naranja, poseen número de casos más homogéneo entre sí. Y también en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, en la que se presentan por mucho la mayor cantidad de casos registrados, la logra capturar en una única comunidad. Y en este caso la modularidad fue mayor a 0.3, de hecho cercana a 0.4, lo cual nos indica que es una buena partición. Para el caso de mayo de 2021, algo a destacar es que se dejaron o se excluyeron dos municipios de la dinámica de la epidemia. El algoritmo se excluyó debido a que no tuvieron casos registrados durante mayo de 2021 y tampoco sus municipios vecinos tuvieron casos registrados. Entonces el algoritmo automáticamente los excluye. Y por último vemos las comunidades encontradas con casos reportados durante agosto de 2021, que es bastante similar a la presentada con casos registrados en enero de 2021. Pero bueno, tal vez nosotros podamos requerir una cantidad de comunidades distinta a la que nos proporcionó el algoritmo de Newman. Entonces, que nosotros proponemos disminuir ese número de comunidades mediante un algoritmo de unión de comunidades, lo cual se puede necesitar, por ejemplo, en el caso de toma de decisiones, por ejemplo, para la asignación de recursos en una cantidad preestablecida de comunidades. eh, y para ello, pues tomamos eh, la partición obtenida con nuestro algoritmo de Newman, generalizado de Newman, en el que cada nodo ahora va a ser una comunidad obtenida, la vamos a conectar mediante aristas con aquellas comunidades con las que colinda geográficamente, y para poder ponderar dichas conexiones, lo que vamos a hacer es calcular los valores intercomunidad mediante esta expresión, donde X es un vector de índices, esto es igual a la posición correspondiente, la entrada correspondiente es igual a 1 si el nodo pertenece a la décima comunidad, y va a ser igual a 0 en caso de que dicho nodo no pertenezca a tal comunidad. Se efectúa este producto matricial y de esa manera ponderamos cada una de las conexiones. Y para poder reducir el número de comunidades, vamos a estar uniendo aquellas comunidades que son más similares entre sí, es decir, que son más factibles de unirse entre sí en una sola. En el primer caso, el valor máximo que obtuvimos es de 112.13, por lo tanto unimos la comunidad 3 y 4, lo cual nos dice que obtendríamos una mayor ganancia de modularidad si uniéramos estas dos comunidades. Posteriormente unimos la 5 con la 7. Después la 2 la unimos a la comunidad que ya había sido producto de unir la 3 con la 4. Y por último, para obtener una partición en 7 comunidades, unimos la 6 con la 9. Ahora, considerando una partición con número de casos promedio mensual durante el periodo
de junio de 2021 a febrero de 2022, obtuvimos esta partición en 10 comunidades y aplicando el algoritmo de reducción de comunidades, eh, vemos cuál sería la modalidad o la calidad de la partición, aplicando dicho algoritmo para reducirlo desde 9 hasta 2 comunidades y vemos que con el que se obtuvo la mayor ganancia de modalidad o el mayor número el mayor valor de modalidad es con 7 y esta partición se muestra aquí. Vemos que las comunidades que unió fueron la región Altos Norte y Altos Sur, que sí precisamente tiene una alta interacción entre sí, entonces el algoritmo está haciendo cosas bastante coherentes. Y por otro lado también otras regiones que unió fueron esta región azul que está aquí, que es una región cercana al lago de Chapala, con la región Valles, que también tienen bastante interacción entre sí. Por otro lado, dentro de cada comunidad también el nivel de pertenencia de cada nodo es distinto, dependiendo, por ejemplo, de su posición en la comunidad, si está al centro de la comunidad o si tiene mucha interacción con las comunidades vecinas, y también dependiendo de cuál es el peso, las ponderaciones de sus aristas con otros nodos de su misma comunidad. Entonces el nivel de pertenencia es distinto y para poder definir un nivel de pertenencia nosotros nos basamos en, en las componentes de nuestro vector líder de la cual resultó nuestra comunidad. En este caso tenemos comunidades que permanecieron iguales después de aplicar el algoritmo de unión y únicamente utilizamos la componente del vector líder normalizada. Y por otro lado, si tenemos comunidades que si fueron producto de la unión de dos o más comunidades, entonces lo que hacemos es también basarnos en el eigenvalor líder, el eigenvector líder, perdón, y realiza una división en dos subcomunidades dependiendo del signo en las entradas del eigenvector líder. Después hacemos una traslación donde aquí el U sub 1 barra es el promedio de las componentes de eigenvector líder y con base en eso también obtenemos un coeficiente de pertenencia que lo normalizamos dividiendo entre la suma total de los coeficientes de pertenencia obtenidos. Aquí en este caso vemos que el nivel de pertenencia es, es bastante, en el nivel de pertenencia vemos que está bastante claro que hay una comunidad que es predominante en cuanto a niveles de pertenencia de los municipios y aquí vemos con tres comunidades las que fueron resultado de la unión de dos o más comunidades. Por otro lado, también podríamos necesitar que en lugar de disminuir el número de comunidades, queremos aumentarlo. Y para ello proponemos una medida de disimilaridad basada en la modularidad, de esta manera, donde aquí el BIJ es la entrada de nuestra matriz de modalidad, pero normalizada, y con base en estos valores de disimilaridad construimos una matriz de disimilaridad en grafos. ¿Y para qué queremos esa matriz de disimilaridad en grafos? Bueno, para poder aplicar un algoritmo de división en comunidades. Aquí de manera análoga como hicimos en el algoritmo de unión de comunidades, calculamos este producto. Sin embargo, aquí lo que queremos calcular es la cohesión interna dentro de una comunidad, es decir, la modalidad intracomunidad. Aquí esta vez este disco va a ser nuestra matriz de modalidad, pero en la que la diagonal son ceros. Esto porque no nos interesa calcular la, el valor de modalidad de un nodo consigo mismo, sino únicamente de nodos distintos y de que pertenecen a la misma comunidad. Aquí de esta manera elegimos aquella comunidad que presenta el menor valor de la comunidad, es decir, que tiene menor nivel de cohesión a su interior y por lo tanto es la que es más factible de dividir y para ello aplicamos un algoritmo de clustering jerárquico usando la matriz de disimilaridad D. Y para nuestro caso, este fue el resultado. Vemos aquí la gráfica de cuál sería la modalidad obtenida aumentando el número de comunidades desde 11 hasta 20. Vemos que de acuerdo al método del codo, sería 13 comunidades que son las que observamos aquí. Y vemos que el algoritmo otra vez hace algo coherente, puesto que la región o la comunidad que presenta menos presión en la realidad, si es la región norte, puesto que hay mayor cantidad de comunidades aisladas y menor número de habitantes, menor densidad poblacional. Y bueno, como conclusiones, ¿esto para qué nos puede servir? Primero, para entender la heterogeneidad espacial de la epidemia, para la formulación de modelos metapoblacionales, para poder comparar modelos tradicionales con ecuaciones diferenciales
con los resultados que nos darían si dividimos la población en regiones geográficas. Y por último, para poder categorizar las comunidades de acuerdo a la intensidad de la epidemia, es decir, por ejemplo, la cantidad de casos registrados por cada 100.000 habitantes, y de esta manera priorizar la asignación de recursos como vacunas para diferentes regiones, incluso también para poder eh, ver el efecto de aplicar saltos sanitarios dentro de diferentes regiones. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.